¿Por qué la clase de hoy se llama interfase? Cada vez que yo abordo el concepto de interfase tengo como la necesidad de aclararlo. Dentro del universo del diseño eh, hay toda una discusión en relación a cómo se escribe el concepto y qué significa cada cosa. Yo me quedo, sin ahondar, en todo caso les dejo el terreno de lo reflexivo para que después ustedes en sus casas o en sus compus o en sus estudios aborden o profundicen sobre la cosa. Yo me quedo con el modo de escribirlo con S, que tiene que ver con fases de una cadena, con fases de una serie de relaciones. Ya hablamos del motivo musical de la tapa, vamos con el motivo gráfico que tiene que ver con Jacques Carelman, que es un artista, un pintor, escultor francés, que se dedica justamente a hacer objetos que me llevan a la reflexión, como esta bicicleta para enamorados. En todo caso, vamos a dejar la clase grabada y después vuelvan sobre el objeto para pensarlo. Esto venía, si mal no recuerdo, en la psicología de los objetos cotidianos. Si mal no recuerdo. Como soy fan de Donald Norman, aunque como dice Enrique al principio no me gustaba, no sé qué habré dicho alguna vez. Bueno, esto es simplemente como un recordatorio de los escenarios que vamos a recorrer a la hora de resolver producto, servicio, sistema. No solo resolvemos en función de una primera etapa que tiene que ver con justamente la resolución, como dice acá, en lo que es el ciclo de vida del producto, sino tenemos que resolver en función de una materialización de esa interfase para intervenir dentro de la cultura como objeto de relación, una distribución dentro de lo que es el mercado. Tenemos que pensarla y tenemos que diseñarla en función de eso, a la cosa, filosóficamente hablando. Una distribución, comercialización que van de la mano, un nivel de uso y experiencia, que eso generalmente siempre lo pensamos, eso no queda por fuera, pero sí las otras fases. Y finalmente una defunción, un destino final de esa cosa, que puede ser a veces una interfase de otro proceso, justamente, puede ser un eslabón de una cadena por venir. Nosotros estamos en esta parte concentrados aquí y como en proyección de lo que va a pasar a futuro. En función de esa resolución, después de haber pasado, ahora ya ubicándonos en lo que son las fases del proceso, después de haber recorrido toda esa fase de investigación y de conceptualización, eh, ahora que nos vamos a parar en una etapa de resolución concretamente, tenemos que pensar en una serie de cosas, por eso en las consignas de la fase práctica 3 figura, creo que como primera o segunda, ya no me acuerdo, esta cosa de que este producto-servicio, este sistema producto-servicio, pueda abarcar a la mayor cantidad de gente posible dentro del rango de potenciales usuarios, de potenciales usuarias, en el nicho cultural sobre el que yo estoy trabajando. Eso es un dato importante de señalar en función de que cuando nosotros nos vamos a la teoría del diseño inclusivo, a la teoría de todo este desarrollo que busca visibilizar a gente excluida generalmente del diseño, se ha como distorsionado la definición de inclusión, no por culpa de esas teorías, sino por culpa de un mal uso posterior, se ha distorsionado y llevado solo al terreno de que lo inclusivo es incluir a las personas con capacidades diferentes, de las más visibles, que son las motoras. Y en realidad, las diferentes capacidades tienen que ver con muchas dimensiones. Según la OMS, esas diferentes capacidades se pueden medir en función de dimensiones físicas, sensoriales, psíquicas o mentales. Fíjense cómo se amplía, perdón, tomo líquido, enormemente el panorama de las diferencias, porque no solo queda limitado a las físicas, sino a otra cantidad de dimensiones en las cuales estamos incluidos, inclusive en las físicas, todos los sujetos, todas las sujetas, todos, todas estamos absolutamente incluidos en las 4 dimensiones. ¿Por qué? Esas dimensiones, por ejemplo, las físicas, tienen que ver con
impedimentos o imposibilidades de tipo motor. Todos tenemos algún tipo de imposibilidad o impedimento motor en mayor o en menor medida. El tema es cómo contemplar eso a partir de lo que yo estoy pensando como sistema producto-servicio. Cómo pensarlo en función de abarcar la mayor cantidad de gente posible. Cuanto más extrema sea eh, ese rango abarcativo, obviamente voy a poder incluir a la mayor cantidad de personas también con discapacidades extremas o con diferentes capacidades ya en un grado extremo. Con las sensoriales pasa lo mismo. Yo estoy perdiendo el oído de muchos años de piletas, bombas en la pileta y auriculares puestos en los oídos para estudiar música. Tengo hecho pelota en los oídos. Tengo una deficiencia auditiva. Algunos se acordarán de la presencialidad, de que me preguntaban cosas por ahí en la historia y soy medio sordo. Y en mi casa se ríen bastante de eso. Me hacen bullying. Las limitaciones físicas, las psíquicas, perdón, también nos abarcan, porque tienen que ver con cómo, acuérdense de lo que hablábamos de Piaget, de la adaptación y la asimilación, pero tienen que ver con cómo nosotros nos comportamos en función del contexto cultural que nos rodea. Y seguramente vamos a tener discapacidades físicas si yo, ahora de golpe nos vamos todos allá a la casa de Maxi, que pobre, sabe que le caigamos a Nueva Zelanda allá, e intentemos interactuar en un contexto cultural absolutamente distinto. Ni hablar si nos vamos con los, ¿cómo se llaman? Los wallabies, ¿cómo son los muchachos estos que juegan al rugby? Que tendrán seguramente un lenguaje originario o antiguo que no podemos manejar. Ese tipo de discapacidades, vamos a una cosa menos extrema, ir a Francia, qué sé yo, de visita a París, no entendemos mucho francés, o a Rusia, el ruso, ni hablar de leer el cirílico. Las discapacidades mentales ya tienen que ver con otro tipo de rango, no es exactamente la psíquica, hay una diferencia sutil pero importante. Las mentales también nos abarcan a todos, porque todos tenemos un desarrollo cognitivo diferente. Y a veces eso tiene que ver con también rangos culturales o rangos, nichos de cultura específicos. Si yo me meto hoy en un aula de abogacía y doy exactamente esta misma clase, nadie me va a entender. Del mismo modo que si yo me siento como espectador en una clase de abogacía, ni hablar de medicina o de física nuclear, no voy a entender nada y voy a tener claramente una discapacidad mental en función de mi desarrollo cognitivo. Porque yo puedo perfectamente, a través de mis capacidades psíquicas, conocer el idioma, al menos el general, y tener un movimiento cultural dentro de ese espacio cultural más o menos normal. Donald Norman toma esas limitaciones de la OMS y las transforma levemente en su libro La psicología de los objetos cotidianos. Entonces, él dice, no ya discapacidades o limitaciones, ya me acuerdo cómo le llamamos a la OMS, vamos a volver a la diapo para hablar con propiedad, capacidades especiales, gracias, diapo, sino ya habla de limitaciones cotidianas. Esa es la definición que nos incluye. Habla de limitaciones similares a esas capacidades especiales de las que habla la OMS, pero las seculariza, las normaliza, las humaniza, las generaliza. Hay un riesgo en esto, que es el riesgo de perder de vista la importancia de incluir a los que están en una situación extrema. Eso también es cierto. A veces es muy fácil decir, yo no puedo abarcar a todo el mundo, mucho menos a los que tienen limitaciones cotidianas de tipo extremo, y me olvido de ellos. Eso es muy común y es lo que ha venido haciendo el diseño casi históricamente. No hace falta más que caminar por la calle, por cualquier vereda de cualquier ciudad o entrar a cualquier espacio público. En el ámbito privado eso cambia. Pero bueno, las limitaciones, como las define Donald Norman, tienen que ver también con una dimensión física, y eso tiene que ver, él las define con esa relación que yo establezco con las cosas,
y que se me plantean en función de interfase con un determinado número de pasos o actos posibles a ejecutar a la hora de encontrarme con él. Yo tengo un vaso acá al frente con el que estoy tomando el líquido, no hay como demasiadas cosas. Lo tomo con la mano porque tengo la capacidad de mis 5 dedos funcionales y mi mano prensil por el pulgar opuesto, y simplemente lo llevo a la boca y vierto el líquido, y se acabó el problema. Hay un número de actos limitado, lo puedo cumplir. Listo. Ahora, si tuviera acá una calculadora de esa científica que se usaban cuando yo era chico, o que se pueden abrir en cualquier computadora, se me acabaron rápidamente la limitación. Tengo mi piano acá al lado, que estoy tratando de aprender a tocarlo, y se me complica mucho más que operar con el vaso. Perdón, se me escaparon las cosas. La semántica. Eso tiene que ver con una comprensión de lo que yo tengo enfrente. ¿Por qué pongo el ejemplo del volante acá? Cuando uno se sienta en un vehículo, es como muy fácil aprender que si yo giro el volante a la derecha, el auto va a doblar hacia la derecha, y que si giro el volante a la izquierda, el auto va a doblar a la izquierda. Se me complica un poco cuando aprendo a manejar si tengo que ir en marcha atrás. Pero eso es un acto en cuanto a mi relación de interfase con el producto que remite a lo que yo conozco del mundo y a cómo el mundo funciona. Es fácil comprenderlo porque no es muy ajeno a lo que el objeto propiamente, en este caso este sistema producto-servicio, me está ofreciendo como ejemplo. Listo. Las culturales. Las limitaciones de ese tipo ya tienen que ver con, como decíamos en el ejemplo anterior, con la diapo de la OMS, algún tipo de limitación que me puede imponer, por ejemplo, un idioma. Hay que interpretar una serie de situaciones a partir de esquemas mentales que yo tengo que construir. Si yo me voy a Rusia por 15 días, como decía, y no voy a aprender el ruso, probablemente para poder interactuar en esa cultura de manera fluida, me puedo manejar con el inglés, pero si no tendré que quedarme mínimamente entre 6 meses y un año como para aprender el idioma y ahí construir los esquemas mentales mínimos que me permitan relacionarme con eso. ¿Para qué nos sirve esto en el diseño? Y justamente para no desarrollar sistemas, productos, servicios, que a mí, como usuario del futuro de ese sistema, producto, servicio, me estén obligando a ustedes como diseñadoras, como diseñadores, a pasarme meses construyendo esquemas mentales. No tiene que pasar eso, tiene que ser una relación que Por eso hablamos también en la consigna de la implicancia cultural de lo que yo estoy diseñando, de lo que yo estoy proponiendo. Que trabaje con las herramientas y con los valores y eh, con los conocimientos y no me sale con el capital, esa era la palabra que estaba buscando, que esa cultura tradicionalmente tiene en mi favor para poder aprovecharme de eso y no generar obstáculos a la hora de que las usuarias o los usuarios se relacionen con eso. Finalmente, las lógicas, dice Donald Norman. Las lógicas tienen que ver con, él le dice, una disposición espacial o funcional que sean fáciles de aprender. Puse el ejemplo del Mercedes porque esta diapo está de la época que veíamos automóviles, pero perfectamente se puede adaptar para cualquier situación. Hace poquito le regalamos a mi suegra una de esas como sábanas que hacen masaje, no sé si las han visto, las venden por internet. Se parece a este ejemplo que estoy mostrando de Mercedes porque tiene que ver con unos botoncitos, a ver si el cursor se me prende acá, unos botoncitos que están acá sobre la puerta que me permiten regular el cabezal, el respaldar y el asiento con unos servos que tiene ahí, de manera de poder acomodarlos a mi situación. Tiene una relación lógica entre lo que espacialmente me está mostrando el comando y la respuesta que yo recibo de ese sistema producto. ¿Sí? Yo, sin quitar, inclusive se voy manejando los ojos de la carretera, de la ruta,
aparezco un doblador mexicano, del español neutro, que hablo de carretera, sin quitar los ojos de la ruta. Yo puedo llevar mi mano izquierda hacia ese comando y poder regular las partes del asiento que a mí me interesen en función de tener una posición mucho más cómoda. Bueno, daba el ejemplo de esta sábana que hace masaje, que no es una sábana, es una manta, digamos, un aparato que se despliega, se enrolla, es bastante flexible, bastante interesante de analizar como objeto. Porque tiene una disposición lógica en cuanto a las partes del cuerpo y cómo yo debo acostarme sobre él. Si yo me acuesto al revés, probablemente la parte que está pensada para los pies me haga masaje en la cabeza, y en los pies no puedo recibir masaje porque es una situación más puntual y central y yo tengo los pies separados. Me daré cuenta y me daré vuelta. Pero hay una disposición espacial lógica entre lo que ese sistema producto, servicio me está ofreciendo y lo que yo estoy recibiendo. En cuanto a, podríamos dar ejemplos de diseño de servicio infinitos, en cuanto a la pésima resolución de los pasos a seguir a la hora de recibir determinado servicio de parte de un sistema de producto un poquito más complejo instalado en la cultura. Para eso no hace falta más que meterse en cualquier aplicación de un banco, del que tengan ustedes, si que tienen seguramente una cuenta, para entender a qué me refiero con la ilógica secuencia de pasos que me llevan a obtener determinado resultado. Puede ser también la página de un servicio público, cualquier municipalidad, o rentas o lo que fuera. Bien, finalmente nos vamos a meter en rapidito, y después de esto lo vamos a profundizar en clases sucesivas, esto que tiene que ver con la teoría del diseño emocional, que si lo quieren leer sin meterse en el libro del diseño emocional, que es mucho más largo, un dossier de la revista IF que tenemos ahí en la biblioteca, en la hemeroteca del Drive, de una nota que hizo, de un dossier justamente que hizo Donald Norman con Andrew Ortony, en los inicios del desarrollo de esa teoría, antes de la salida del libro del diseño emocional, aunque el dossier es posteriormente publicado porque se publica en el 2007 y el libro del diseño emocional es anterior. No importa. Hablando de Norman, tenemos un informante calificado, el Tata Torres, que es un egresado nuestro que tuvo el privilegio de tenerlo ahí a Norman cerquita el año pasado, allá en California, y parece que está desarrollando un libro nuevo que está por salir, está a punto de publicarse el año pasado, así que esperemos que llegue pronto acá. Él plantea esta relación entre diseño y emoción, y acá retomamos lo que hablamos en la etapa con el tema de lo musical. A partir de dos dimensiones primeras, que tienen que ver con lo aparente y con lo funcional. Con lo que aparece, lo aparente tiene que ver justamente, eso es lo lindo de estudiar las raíces de las palabras. Las raíces de las palabras, como líquido, nos llevan hacia el significado de lo que queremos decir. Por eso es tan riesgoso a veces usar palabras sin saber lo que significan, al menos para el medio cultural en el que yo me muevo. Yo me río mucho cuando por ahí hablo con mis hijos y uso determinadas palabras y ellos me dicen eso ahora no quiere decir eso, quiere decir otra cosa. Qué sé yo, alguna cuestión coloquial, digamos, lenguaje burdo, que tiene que ver más con relaciones de personas y qué sé yo. Es muy gracioso, es muy gracioso. Pero más allá de eso, cuando uno habla de apariencia, tiene que ver justamente con lo que aparece. Aparece en primera instancia, aparece como primera señal. Ya las cuestiones que tienen que ver con lo funcional, con la funcionalidad, tienen una capa un poquito más oculta. Por eso es esto que decíamos de estas tres dimensiones de las que hablábamos en la música, lo visceral, lo conductual y lo reflexivo, que van a ir apareciendo ahora acá en el gráfico. Lo conductual tiene que ver sí o sí con lo funcional, ¿no? Con la funcionalidad, eso es fácil de entender.
Hay determinada cantidad de pasos a la hora de manejar un teléfono, un control remoto para poder activar o accionar determinado producto para obtener determinado servicio. Lo conozco, lo ejecuto. Tengo 2 de mis 3 hijos que están aprendiendo a manejar, entonces se sientan en el auto y saben lo básico, pero hay un montón de cosas que no saben todavía, o están todavía aprendiendo, pero que tiene que ver con circular en el medio con un vehículo. Entonces, lo conductual tiene también dimensiones distintas dentro de sí mismo, pero tiene que ver básicamente con eso, con cómo funcionan las cosas y cómo yo las opero a partir de ese necesario funcionamiento. Si son fáciles de operar, tendré un buen diseño. Ya, con respecto a la apariencia, podemos medir esas otras 2 dimensiones que tienen que ver con una cosa muy gutural, muy visceral, muy interna, muy fácil, muy difícil de definir, perdón, por la mezcla de conceptos, y en el otro plano mucho más superior con lo reflexivo, porque son los mensajes que recibo ahí de manera directa y que tienen que ver con lo simbólico. Pero para no complicar las cosas, vamos con alguna cuestión mucho más práctica, mucho más concreta, de ejemplo. En cuanto a lo visceral y que tiene que ver con lo perceptual, con lo primero que me aparece, con la primera sensación que yo obtengo. Este fue un regalo de un querido amigo que me trajo de Japón. Y mi primera reacción fue bastante indefinida. No quiero entrar en calificaciones de tipo lindo o feo, sino en calificaciones o en descripciones que apunten más a esa reacción visceral. Porque si no, diría directamente lo primero que recibí fue una emoción por el regalo, pero al mismo tiempo un rechazo porque no me gustaba formalmente. Esa fue la primera reacción. Más allá del no gusto, fue una emoción de mezcla de cosas. En función de lo que yo percibía, por sus colores, por su forma, más bien tosca, por las cuestiones superficiales, es una lapicera, es un bolígrafo. Tiene que ver este tipo de reacciones con una cuestión actual, sincrónica, puramente sincrónica, con esta clase. Absoluta actualidad. No tiene que haber tiempo de reflexión o tiempo de aprendizaje para poder usarlo. Tiene que ser ya. Esa primera reacción es inconsciente y suele ser la clave en el éxito de un diseño. Porque, por lo general, fundamentalmente si yo estoy hablando de diseños que comparten el universo de la cultura material con muchos otros paralelos y competentes, la elección de las usuarias o los usuarios va a depender de esta relación visceral, directamente. Directamente voy a elegir lo primero que se aproxime a lo que yo estoy esperando de manera más directa, de manera más actual, de manera más perceptual. Después podemos entrar en determinadas situaciones. Por ahí hay que pensarlo mucho esto, porque como diseñadores, como diseñadoras, nosotros estamos acostumbrados a una relación con los productos mucho más reflexiva y conductual. ¿Qué quiero decir con esto? Nos movemos muchas veces con recomendaciones. Entonces, si yo viviera en Europa, en una de esas, en vez de comprarme, como quisiera yo, por una cuestión visceral, comprarme un BMW, qué sé yo, un Porsche, de que hablamos de autos alemanes, y me muevo un poquito más para el norte, para el escandinavo, y según las recomendaciones de algún diseñador, alguna diseñadora amiga, me diría, mira, vos por el tipo de uso que le das a los vehículos, comprate un Volvo. No serán tan bonitos, aunque ahora últimamente los hacen, pero son mucho más gauchos y mucho más seguros. No es porque yo ande rápido, sino por la preocupación que tengo por la seguridad a la hora de andar arriba de un vehículo. Ese tipo de comportamiento ya se relaciona más con una dimensión conductual o reflexiva. Pero la gente no se comporta como diseñadora o como diseñador a la hora de elegir. La gente se comporta como usuario. Y no le da tiempo al servicio, al producto,
no le da un tiempo necesario de aprendizaje conductual o de reflexión acerca de lo que yo estoy intentando adquirir. Voy derecho al bife, voy al hueso, perdón por los veganos, voy derecho bueno, es una expresión más violenta, tiene que ver con la guerra más que con el morfio. Voy al tuétano, al hueso. Voy derecho a lo que me interesa, que es cómo lo percibo. Segunda dimensión, una dimensión conductual. Yo recibo de ese objeto directamente lo que yo necesito. Un claro mensaje de que es un objeto para escribir, que en función de lo que yo espero, de la expectativa que yo tengo, voy a obtener un determinado resultado, y es ya una operación mentalmente más intermedia, no es ni inconsciente ni consciente. Ni inconsciente como la visceral, ni consciente como la reflexiva, es más subconsciente. Tiene que ver con una pérdida de la conciencia suficiente como para poder ejercer determinada acción mecánica que yo ya recuerdo, que yo ya conozco, que yo ya he aprendido. Bueno, en una época cuando era de la edad de ustedes, hacía una práctica de una disciplina marcial, de Ketsugo, y se trabaja en las disciplinas marciales, pero en muchas otras, con esta cosa de aprender una determinada coreografía, como son las técnicas del karate, o puede ser una coreografía de danza, que una vez aprendidas, yo las repito de manera subconsciente, no inconsciente, sino subconsciente, mecánicamente. Y eso me lleva a un plano de reflexión y de trabajo psicológico bastante interesante. Eso era nada más que para explicar. Pero tiene que ver con esta cosa de expectativa-resultado, con la esperanza y el miedo. Esta esperanza de que sea lo que yo espero, justamente, y el miedo de que sea exactamente una cosa distinta de la que yo espero. Con los bolígrafos suele pasar, con las lapiceras y las cosas para escribir, suele pasar mucho. Hay una relación directa de fácil aprendizaje. Yo voy a la librería y tengo 200 millones de opciones para escribir, y cuando me las dan a probar en un papelito, yo ahí obtengo un resultado que a veces se parece a la expectativa que yo tenía y a veces no. Con el agarre, con el deslizamiento sobre el papel con la tinta o lo que fuera. Finalmente, una dimensión reflexiva. Estamos hablando del mismo José, objeto. Sí. Perdón. La anterior también hace referencia a los affordance, como los ofrecimientos que te brinda el objeto, ¿no? Gracias por recordármelo. Lo vamos a... En realidad yo preparaba el concepto de affordance para una próxima clase, para no complicar demasiado las cosas, pero viene bien. Rodri, ¿no? Sí. Sí, Rodri. Por la voz ya lo reconocí. Bueno, Rodrigo evidentemente se ha acercado a la teoría de Norman. Y esto tiene que ver justamente con esta dimensión conductual, con eso que no tiene una traducción literal al castellano, la de affordance, pero la que acaba de dar Rodrigo es quizás la que más se acerca, que es esta cosa de la oferta, lo que me está ofreciendo claramente y a la vista, y si son comprensibles. Ese tipo de definición, ese tipo de resolución, esto está mucho más desarrollado en otro libro de Norman, que es yo le suelo recomendar, que es El diseño de los objetos del futuro. Es fundamental, gente, para esto de lo que hablábamos al principio, de lo que tiene que ver con lo visceral. Viene bien que me lo haya recordado, Rodrigo, porque si decíamos que la relación visceral con el sistema producto-servicio es clave para la decisión de quien yo tengo enfrente a la hora de adquirir lo que yo estoy ofreciendo como potencial adquisición, una vez superada esa instancia de lo visceral, viene directamente lo de la affordance. Viene directamente relacionado en un segundo paso a esta cosa de que yo lo entiendo, es claro, se parece a lo que espero, tiene una forma similar a lo que yo quiero, se va a comportar, va a entrar en el bolsillo de mi camisa, en este caso, aunque no uso camisa, no sé por qué lo digo. Lo que fuera, va a escribir como yo quiero. Esa, quizás la mejor palabra puede ser aproximación a affordance en castellano, pero no es exactamente esa. Pero ya lo vamos a explicar
con otros ejemplos. No estaba preparado, pero me vino bien lo de Rodrigo porque viene bien que a uno le muevan un poquito la estantería. Gracias, Rodrigo, en serio. Vamos a lo de reflexivo. Rápidamente, para que no se haga tan larga la clase. Entre la música y todo esto ya. Lo reflexivo ya tiene que ver con una instancia muy típica de los diseñadores, de las diseñadoras a la hora de decidir lo que se adquiere. También de otro montón de gente. No estoy acá haciendo una cuestión exclusiva, de que somos los únicos que reflexionamos a la hora de adquirir productos, a la hora de adquirir servicios. No, no es así. Digo que es la típica, porque estamos preparados en eso. Del mismo modo que yo imagino que un nutricionista a la hora de ir a un restaurante, sobre todo estos que ofrecen, como los que tenemos ahí en Estación Marconi, que ojalá recuperemos pronto, al menos el año que viene, no deben ver las mismas bandejas que vemos nosotros, que nos acercamos a ellas de manera más visceral y hasta conductual, qué sé yo. Según como tengo la dentadura, ya cuando lleguen a mi edad, verán si compran alguna cosa más o menos crocante o dura de masticar, aunque tengo todos mis dientes. Pero es muy distinto a como la debe ver un nutricionista, que debe ver ahí calorías, y va a entrar con un tipo de reflexión más que tenga que ver con los resultados posteriores, y que tiene que ver con su imagen y con su salud y con lo que fuera. Nosotros vemos un plato de albóndiga con puré y le mandamos el diente prolijamente. Las diseñadoras a la hora de ver determinadas cosas, entramos en un nivel de referencia, en un nivel de especulación que tiene que ver más con la reflexión. Tendríamos que, desde el diseño y el ejercicio de esta disciplina, intentar que rápidamente el común de la gente, todo el mundo, pueda acceder a ese nivel de reflexión de la manera más rápida posible. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Diseñar sistemas, productos, servicios que pueden permitirle al potencial usuario, a la potencial usuaria, a superar rápidamente la instancia visceral y la conductual y poder pasar de ese modo a una instancia reflexiva. Pongo este ejemplo porque es uno típico en la década pasada, cuando empezó toda esta cosa de la discusión de los plásticos, en realidad hace más de una década, digamos, hace como 15 años. Porque este objeto de tener eso, esto me lo trajo la Lucía Castellano, una profe que no sé si llegaron a tener ustedes en Morfo. Una querida profe del área de morfología, que me lo trajo, no me acuerdo de dónde. Acá dice Museo Nacional del Cine. Museo Nacional del Cine en Torino. Bueno, ya no me acuerdo, no, porque me parece que Lucía me trajo otra. No importa, porque tengo varias de estas. Una lapicera hecha en papel. Porque se discutía todo este tema del plástico y qué sé yo y qué sé cuánto. Entonces hay una cantidad de reflexiones que tienen que ver con cómo evalúo yo eso, cómo evalúo que me vean escribiendo con eso, cómo evalúo el orgullo o la vergüenza de tener ese objeto. Hoy ya me plantearía cierta vergüenza andar con este tipo de cosas, porque está muy superada esa discusión, inclusive con otras técnicas, otros procesos de producción en los que intervienen los polímeros. Entonces, todo un metaprocesamiento de mi relación con esa interfase física que se me pone enfrente, que supera ampliamente las dimensiones viscerales y conductuales, y tienen que ver con la decisión de la adquisición de una cosa en función de un plano de reflexión mucho más profundo. Ya no tiene que ver con que si viviera en Europa me compraría un Volvo, porque es un auto más gauchito y porque es mucho más seguro, más allá de que visceralmente lo rechace un poco por sus formas, sino con otro tipo de reflexión. Y el otro día veía pasar, iba con mi compañera en el auto y le decía, yo quiero ese auto. Y adelante mío un 13B impecable, una belleza, un 13B, y siempre hago este mismo comentario, en realidad me gustaría tener un 12B. Y si fuera el original de Boulanger ya se me fue el otro, de apellido italiano. Porque Boulanger no es el único diseñador de ese vehículo, no importa, ya me voy a acordar.
ya pasa por otro nivel de reflexión. Lo que yo quiero no es un auto nuevo flamante, yo quiero un auto en el que si yo circulo con ese auto por la calle, la gente diga, mira, el viejo, iba a usar la palabra con CH, pero queda muy fea, porque se está grabando esta clase. Mira el viejo ese en un 13B, dirá alguno, y otro dirá, mira, oh, anda en esa belleza. Me importa más la gente que diga, anda en esa belleza, que la que diga, mira ese viejo CH andando en esa porquería. Es como no voy a decir quién en mi ámbito íntimo lo dice, porque no. Bien, finalmente, bueno, este es otro ejemplo de una lapicera, un objeto para escribir que tiene más que ver con una relación de tipo reflexiva conmigo, porque es una heredad, una lapicera de pluma, es una pluma con tanque recargable, que heredé de mi compañera porque era de su abuelo. Es una lapicera fabricada muy poquito después o durante la Primera Guerra Mundial. Un poquito después. Por eso también esa forma así de camuflaje y qué sé yo. Hay todo un nivel de reflexión a partir de eso que yo puedo hacer de por qué tengo esa lapicera, por qué es heredada, por qué la guardo, por qué de ese momento de la historia, etcétera, etcétera. Ustedes ya me conocen de historia. Bien. Acá viene lo desafiante, lo complicado, lo complejo, más que complicado, lo más hermoso de esta disciplina. Tenemos que diseñar con todas estas dimensiones, teniendo en cuenta todos estos conceptos, estos posibles lazos de relación. Y en lo posible en función de ese orden. Ponerlo en el que a mí me pueda resolver de mejor manera esa relación con ustedes, con los usuarios. No, dije con ustedes porque estaba pensando en lo de la música hoy. Hoy invertí yo esta cosa. Puse primero lo reflexivo, después lo conductual y finalmente lo visceral. Porque me acomodaba. Y porque también eso da prueba de que todas las interfaces que se nos ponen enfrente tienen una cuota de reflexividad, conductualidad y visceralidad. Todas las cosas, todas las interfaces. El tema es que hay algunas que nos sirven mejores de ejemplos para, como las usábamos recién, para determinada dimensión, pero en realidad la lapicera esa del samurái también tiene cuestiones claramente reflexivas, porque es un objeto que se me regaló de una persona que yo quiero mucho, en un viaje a Japón que significó una cosa muy, muy valiosa. Después, junto con un amigo músico, compusimos un tema y todo. El bolígrafo ese que yo mostraba en la cuestión conductual también tuvo muchos elementos de reflexión. Y también tenía cuestiones viscerales de relación. Y así, todo, absolutamente todo, tiene todas las componentes y todas las dimensiones. Entonces, a la hora de diseñar, tengo que ver, en función del nicho cultural sobre el que yo me estoy recostando, del que me estoy ocupando, qué es lo que necesita como primera puerta de entrada, o como más fuerte puerta de entrada. Cuando manejábamos los ejemplos de los vehículos, para la época, capaz que en otra clase lo vemos. Dábamos el ejemplo con coches de superhéroes en el tema de lo reflexivo, con el Gia de BMW, me acuerdo, en lo visceral, ese auto de tela, y en lo conductual era un Defender, era una maquinita para poder ir con un 4x4 que tiene los mínimos elementos de confort, pero que no tiene lo mismo que un BMW para andar en la calle. Lo que yo necesito para poder circular en un camino difícil de montaña. Ahí no hay claramente ninguna discusión. Lo que se está priorizando es la dimensión conductual, por encima de las otras. Distinto es si yo quiero obtener un objeto que mueva la reflexión. Bueno, con el caso de la música, como decíamos al principio, pasa lo mismo. Si yo quiero reflexionar, no me voy a poner a escuchar música electrónica. Probablemente el tungu me ayude a entrar en un plano mental, después de superar lo mecánico, que me ayude a meditar. Por ahí, ¿quién dice?
Pero seguramente buscaré algo que me permita, a partir de su poesía o de su construcción armónica, una reflexión. Ahora, si quiero ir a bailar, voy a buscar algo que me marque el ritmo, que claramente me diga cómo lo tengo que hacer y que no espere demasiadas cosas. Si busco ya una reacción visceral, tendré que alguna música más experimental o alguna cosa más que apele a sonidos que remitan, qué sé yo, a la música de las películas de terror. Clarísimo ejemplo. Bien, así que tenemos que diseñar con todo esto. Bueno, estos son ejemplos de silla, pero lo vamos a dejar para otras clases. Acuérdense lo de affordance, como claramente referenció Rodrigo, que es un concepto importantísimo de la teoría de Norman, comprenderlo profundamente para poder diseñar a partir de eso. Tiene un interesante desarrollo, más allá de que empezó antes, también en el diseño emocional con ese concepto, pero está en el diseño de los objetos del futuro. Este, que es el clásico de Norman, de la psicología de los objetos cotidianos, un libro sobre el que siempre hay que volver. Tengo una anécdota con respecto a ese libro, pero no importa. No la voy a contar, porque es autorreferencia. Y este que les decía, que es el dossier de la IF, de Norman y Orton. Que ahora, como no pueden ir a biblioteca, si lo pueden conseguir en PDF, por ahí sería interesante. El de Ulrich, porque también avanza sobre eso, ni hablar de la guía de buenas prácticas, y se me olvidó poner acá como referencia el diseño como experiencia, el de Mike Press y Rachel Cooper, en donde se aclara toda esta primera parte de la definición de la OMS sobre lo que tiene que ver con las capacidades especiales. Me acordé. Cerramos la tapa de Karen. Bueno, gente.